porque el castillo, antes de los años, digamos, antes de principios del siglo XX, era muy distinto. Por ejemplo, en el siglo XIX era así, Eso no tiene nada que ver. totalmente destrozado, porque era una cárcel del Estado. Y por ejemplo, fotografía de finales del siglo XIX, las torres bajas. Entonces empezaron las obras en los años 1900 y terminaron en los 70. Y la flor de lis de oro, que pesa 2 toneladas, entonces no se sabía lo que iban a poner, era una flor de lis, como en el dibujo medieval, que había en cada torre una flor así. No sé si luego van a poner una flor de lis encima de cada torre, como era antes. Ah, no, pero ¿qué será? Bañada en oro. Claro. No sea oro macizo. No, es hoja de oro pegada. Por eso, pan de oro. Pan de oro. Sí, pan se de llama oro. pan de oro. Ok. Pues el castillo pero había treguas. Entonces una sucesión de batallas, digamos. Y en periodos de tregua, pues era una vida normal aquí, sin peligro. Entonces el duque de Anjou conservó el aspecto defensivo en caso de ataque de los ingleses, pero lo transformó en palacio de ocio, con bellas aperturas. Lo que queda de la primera fortaleza que había son la base de las torres, que son redondas. Era verdaderamente una fortaleza militar del siglo XIII. Era para proteger Saumur de los ingleses y de los bretones, porque a un momento los bretones se habían aliado con los ingleses para tomar Saumur. Ya no había esa monarquía inglesa aquí. Fue el rey de Francia que recuperó Anjou y decidió modernizar la fortaleza con 4 torres alrededor de la vieja torre cuadrada. Las torres así. Y vemos las bases hoy. Después, como os había dicho, cuando el rey de Francia tuvo un hijo que nombró duque de Anjou, era él, duque de Anjou, Luis I de Anjou, pues fue él que decidió transformar la fortaleza en el palacio que vemos hoy, para acoger la corte y también ser defensivo en caso de ataques de ingleses. Y nos demostraciones. En el siglo XVI, la ciudad de Saumur se volvió capital del protestantismo en Francia. Era la época cuando el rey de Francia era Enrique III. Su mujer era la reina blanca de Chenonceau, de Chenonceau, que se vestía de blanca y que tenía su habitación totalmente negra. Distinguimos taponamientos en la fachada. Corresponden al emplazamiento de las antiguas ventanas con barrotes creadas en tiempos de la cárcel. Situada debajo del patio de honor, esta sala corresponde al nivel inferior de la torre principal del siglo XI, enrasada en el siglo XIV durante las obras por Luis I.
Ventilada por un pozo de aireación, en ella la temperatura es constante a lo largo de todo el año. Servía de lugar de almacenamiento para víveres. Las arcaduras datan del siglo XIX. La puerta norte de la sala, creada en el siglo XIII, atraviesa el muro de la antigua torre del homenaje. Tiene 2,90 metros de espesor. Primera construcción encargada por Luis I de Anjou ya en 1368 y destinada a sus apartamentos. En 1829, tres amigos de Saumur, Courtier, Lange y Calderón, reunieron sus colecciones de ciencias naturales, antigüedades y numismática. Las regalaron a la ciudad de Saumur para formar el Museo Municipal. Este fue inaugurado en el ayuntamiento en 1831. Es el primer museo del departamento y hasta finales del siglo XIX las obras de arte, principalmente las pinturas y esculturas, se añaden al fondo inicial. El castillo de Saumur es en la actualidad el único palacio principesco de finales de la Edad Media que subsiste en Francia. Fue reordenado por el rey Renato, nieto de Luis I de Anjou, en 1454. En honor a su segunda esposa, Juana de Laval, hizo esculpir en la clave de bóveda lazos de amor, símbolo del amor eterno. Colocados en sucesión, encontramos el vestidor en la torre, la habitación de retiro, que es la sala de la visita, la habitación de paramento y la capilla. Luis I de Anjou hará del castillo un lujoso palacio, salas muy altas, como de 8 metros,
y artesonadas, chimeneas monumentales, grandes ventanas con parteluces, azulejos en mosaico, con motivos diferentes en cada sala, reloj, numerosos elementos sanitarios, inspirándose en las ordenaciones realizadas por su hermano el rey Carlos V en el Louvre y en el Palacio San Paul. Destinada a la duquesa, está formada por 2 habitaciones, una estancia de retiro y otra en entresuelo. En la segunda habitación permanecen visibles las jambas de la antigua chimenea, en ángulo recto de la vitrina de Estrasburgo. Habitación del rey. Se trata de la habitación del rey Renato. El pavimento es una reconstrucción simplificada de la que estaba presente en la capilla en el siglo XIV y presenta un motivo de la cruz ancorada. Esta sala se presenta en un estado arqueológico transitorio entre la historia carcelaria de los siglos XVIII y XIX y la restitución de los volúmenes medievales.
En el siglo XIV, la segunda planta estaba destinada a albergar a la corte ducal, compuesta por cientos de personas. Se llevaron a cabo algunas adaptaciones menores con el objetivo de crear diversas salas provisionales. Los estudios arqueológicos prueban la existencia de letrinas y chimeneas. Les ponen en la pata, bueno, en la pata, la planta, la pezuña. Sí. ¿Sabes las cerraduras? ¿Sabes cómo son? Sí, la suerte esa. Para que no se estropee el hueso. Eso es, para que corra. La estructura en madera de la gran sala de arco apuntado fue decorada con paneles de madera. Los estudios sitúan la tala del bosque a finales del siglo XIV. El roble proviene del bosque de Chinon, muy cerca de Saumur. Ahí le metían el mejunje y... Por un hacinamiento en las instalaciones del ayuntamiento, las colecciones son transferidas al castillo en 1912. El monumento comprado en 1906 por la Ciudad del Estado fue previamente restaurado, alas norte y este, para este nuevo destino. Desde dicha fecha se han realizado diversas donaciones, legados, depósitos y compras en beneficio del museo. El más importante es el legado de Charles Lerre en 1919. El Castillo Museo de Saumur recibe la certificación Museo de Francia en 2002.